Satanás, pero no el de arriba, no el de abajo, el del infierno, no. Resulta que Jesús, al primer papa Pedro, obispo de Roma, no solo le dice Satanás, más todavía, Ra, fuera. Traducción actual, ponte detrás de mí, Satanás, o aléjate de mí, Satanás. Pero, ¿por qué Jesús? Que hace poco dijo, tú Simón, tu padre te dijo, se va a llamar Simón, pescador de Galilea, pero, dice Jesús, yo te pongo un sobrenombre, te doy un nuevo nombre, y dar un nombre significa un encargo, una misión, un trabajo, una tarea que has de hacer. El sobrenombre que Jesús da a Simón es Petrus, roca, piedra, y explicando ese simbolismo. Porque sobre esta piedra, sobre Pedro, voy a fundar, a edificar mi iglesia. Oye, importante, ¿no? El Papa, Jesucristo mismo, nombrando primer Papa, en lugar de que los cardenales, que no existían, hiciesen allá en aquella sala, en aquella capilla sistina, una votación y luego salga el humo blanco o el humo negro según el resultado de la elección. Claro, no había cardenales. El primer papa fue elegido directamente por Jesucristo, pero ¡ay, Señor, se equivocó! ¿Se equivocó? Como dice la canción, ¿la paloma o no? ¿El Espíritu Santo se equivoca cuando los cardenales, o en ese caso Jesucristo, elige a un papa, a un jefe, fundamento, piedra, roca de la Iglesia? Un día a Benedicto XVI le dijeron, ¿es verdad que el Papa es elegido por el Espíritu Santo? Dijo, no. ¿Cómo? No. Al Papa lo eligen los cardenales, a veces aciertan y a veces se equivocan. Los papas elegidos a lo largo de los siglos, dijo Benedicto XVI, seguro que algunos de ellos no los elegiría el Espíritu Santo. Alejandro VI, mi tocayo. Julio II, olé. Inocencio III, el Papa Formoso. He dicho nombres de papas, algunos de los cuales fueron asesinos, adúlteros, ricos con avaricia, que vivieron en el lujo y en el placer. Precisamente en la carta del apóstol Santiago que estamos escuchando estos domingos, dice algo terrible. Lo escucharemos creo que el próximo domingo. ¡Ay de vosotros los ricos! ¿Os habéis cebado es alimentado bien? Para el día de la matanza. Palabras bestiales, realmente muy duras. Pues así a veces ha vivido el Papa, con la opulencia y la riqueza, o la espada. Otros no, pues han sido grandes papas buenos que, bueno, sí, en la historia de la Iglesia hay papas buenos y malos, obispos listos y obispos tontos, párrocos simpáticos que cantan bien y párrocos que además de no cantar, encima a veces son antipáticos, como fontaneros, como electricistas, como médicos, en todos los sitios cuecen habas. Es decir, la Iglesia no está formada por ángeles, sino seres humanos de carne y hueso que aciertan y se equivocan. ¿Y qué equivocación tuvo Pedro? Para que Jesús, que poco antes le nombra jefe, piedra, roca firme, de repente le llame Satanás, por lo siguiente. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opiniones hay sobre mí? Unos están a favor, otros están en contra, cuando no. La opinión pública cambia como una veleta, y a favor, y algunos están en contra que claman la muerte y le crucifican de Jesús. Y Jesús dice, ¿y qué dice la gente? Entonces hay varias opiniones, pues que tú eres Juan Bautista, aquel que Herodes mandó cortar el cuello, que ha vuelto a la tierra y resulta que tú eres ese que se ha reencarnado. O Elías,
aquel profeta que no murió, sino que se subió en un carro de fuego y unos caballos lo llevaron al cielo sin morir, vivo. Y como estaba vivo en el cielo, pues ha bajado de nuevo a la tierra. Bueno, dice algunos, que no eres tan importante, que no eres ni Elías ni el Bautista, no, tú eres uno de los profetas. Diversidad de opiniones. Y Jesús dice, ¿y vosotros? Preguntó a los apóstoles. Y hoy te pregunta a ti y a mí. Tú, ¿quién dices que soy yo, carpintero de Nazaret, hijo de María y de José? ¿Quién dices que soy yo? ¿Un buen hombre solamente? ¿Un inocente clavado en la cruz? Todo eso es verdad y mucho más. Pero ¿crees que el que murió en la cruz es el Mesías? Es decir, ha resucitado y ha vencido a la muerte. ¿Crees eso? Y Pedro es el que lo dice. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el poderoso enviado por el Señor con la fuerza del Espíritu para traer el reino de Dios y su justicia. Tú eres el Mesías, sí. Bien. La pregunta bien respondida. El problema viene después. ¿Por qué? Porque Jesús explica, por eso les dice una cosa extraña. Dice, Jesús les conminó, les forzó, les obligó a que no hablaran a nadie acerca de esto. En aquel momento, más adelante, sí, predicad que Jesús es el Mesías, pero en ese momento no prediquéis, no habléis, no digáis a nadie eso de que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban un Mesías con el Espíritu Santo en el corazón y una espada en la mano a cortar el cuello de los enemigos o derribarlos con una piedra, como hizo el pequeño David, pastor, derribando a Goliat. En el nombre del Señor le cortó el cuello. Y levanta la cabeza, en el nombre del Señor. Sí, Antiguo Testamento, así pensaban, que honraban a Dios cortando cuellos de enemigos e implantando el reino de Dios con la espada. Pero Jesús, que es el verdadero Mesías, va a dar una nueva visión de cómo es Dios, que no es vengativo ni violento con el enemigo ni con nadie, y de cómo se construye el reino. Pilato preguntará, ¿tú eres rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Y porque el reino de Jesús no es de este mundo, sus armas serán diferentes. Más todavía, que yo soy el Mesías, y el Mesías tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los jefes, los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas. Me van a rechazar. Fuera, fuera, crucifícale, gritarán ante Pilato ellos y la multitud, que días antes, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, en la entrada de Jerusalén, aclaman a Jesús, esos mismos, porque ven que Jesús no toma la espada y no usa la violencia, sino la humildad y la sencillez, que eran defraudados de ese Mesías, no era según esperaban ellos, y gritarán, fuera, fuera, crucifícale. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Barrabás era un bandido, un asesino, un celota, probablemente, es decir, alguien que luchaba para traer el reino de Dios y también llenar su bolsillo con el crimen y la violencia, que había matado a soldados romanos, y este es el que dice la multitud, suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Fuera, fuera, crucifícale. Es el gran error. Jesús explica así que él, siendo Mesías, va a ser ejecutado. Mirad la cruz sobre el altar, bien grande que es. Este es nuestro Dios, un Dios crucificado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Un Dios que derrama la sangre por la humanidad, por los pobres, por los débiles y por los que buscan asilo y son rechazados en las fronteras. O están muriendo en el mar ahogados cuando intentan en débiles embarcaciones huir del hambre, de la guerra y de la miseria. El problema es más complejo, pero ciertamente, ¿dónde está Jesús? En los que abren su corazón, como él en la cruz que la lanza del soldado le atraviesa el corazón. ¿Dónde está Jesús? O en los que cierran fronteras, o en los que dan leyes a favor del aborto, por ejemplo. Jesús ser ejecutado, pero ya estaban asustados. Cuando Jesús explica esto, se llenaron de temor y terror normal,
Si tu jefe dice en la empresa, esto se hunde y la empresa queda pleite y sin dinero, ¿cómo? ¿La empresa se hunde? Señor jefe, ¿qué dice usted? O un general en la batalla dice, que el enemigo es más fuerte, que nos van a matar a todos. A los pobres soldados se les queda el ánimo por los suelos, a los apóstoles por los suelos se les quedó el ánimo cuando su jefe Mesías, al que quieren seguir, dice, seré ejecutado. Una muerte y muerte de cruz. Y estaban tan asustados que ya no escuchan. No escuchan la clave de todo para entender por qué en el dolor Él es el Mesías, por qué triunfa. Dice, y resucitar a los 3 días. Ahí está la clave. Y ellos no querían oír de la resurrección, del cielo, de la vida eterna, no. Esa salvación espiritual y eterna, no. Ellos querían hablar de la salvación en la tierra y es echar fuera al gobernador militar Poncio Pilato, que en el nombre del César de Roma les oprimía, les sacaba impuestos y utilizando la violencia mataba a muchos judíos. Querían que el Mesías viniera a derrocar, a tirar, a expulsar, a no votar para que no se hubiera elegido, pues que hubiera votaciones por Pilato, esto es por lo que diré después. Y Jesús no hace nada de eso. A Pilato le dice, sí soy rey, pero no vengo a luchar contra ti, ni contra el César de Roma, no vengo a luchar contra Putin, no vengo a luchar contra Trump, ni contra Kamala, no vengo a luchar por el dictador que oprime Venezuela, ni vengo a matar al dictador que oprime Nicaragua o Cuba. Cierto que son malvados y han de rendir cuentas a Dios y están en el camino equivocado y hay que decírselo. Pero Jesús habla el mensaje de la verdad a los malvados para que abandonen el camino. Ahora bien, Jesús no les responde con violencia. Era tonto Jesús. Tonto desde el punto de vista humano, que es lo que le dice cuando Pedro, no puede pasarte eso a ti, Jesús, tú no puedes sufrir, no puede ser. Y entonces Jesús les dice, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahí está el problema. El hombre piensa materialmente y Dios nos ofrece la salvación espiritual eterna. Y los hombres de este mundo tendrán que arreglar sus problemas con el uso legítimo de la defensa frente al agresor. Y es doctrina de la Iglesia Católica el llamado tiranicidio. Lo defendieron los jesuitas y por eso algunos reyes poderosos persiguieron a la compañía de Jesús. Tiranicidio significa que cuando no queda otra solución para evitar el mal que el tirano, el mal gobernante hace, desde el punto de vista de la moral católica, está permitido matar al dictador. Como última defensa, como cuando no quede otra solución. Si se le puede meter en la cárcel bien atadito, mejor en la cárcel atado. Pero es doctrina católica que la legítima defensa permite incluso en casos extremos matar al tirano, tiranicidio. No obstante, eso que Jesús y la Iglesia acepta como forma de vivir y comportarnos y reglamentar la vida social en este mundo para la autoridad, para el gobierno, sin embargo, cuando Jesús habla de la autoridad espiritual de la Iglesia, no, nosotros nunca podemos utilizar esa violencia. Por ello, puede haber sacerdotes en el ejército, los capellanes castrenses, pero que nunca empuñan un arma, nunca, evidentemente, sino que llevan el óleo para la unción de enfermos, pueden llevar morfina para aplicar a los gravemente heridos, pueden trabajar como camilleros rescatando a los soldados heridos, incluyendo el rescate del enemigo herido, incluyendo el rescate del enemigo cuando ya está herido y no puede agredirte. Moralmente es pecado matar, es obligatorio salvar incluso al enemigo herido. Hasta el último hombre, título de una película maravillosa de hechos auténticos durante la Segunda Guerra Mundial, de un médico, paramédico exactamente,
que salvó a muchos norteamericanos heridos en feroces combates en las islas del Japón, y que de repente cargó sobre y llevó, rescató a japoneses. Un minuto antes eran enemigos, pero el japonés herido es un hermano. Es decir, el funcionamiento de las leyes morales de este mundo permiten que la autoridad legítima haga uso a través de las Fuerzas Armadas o de la policía de la violencia para frenar al injusto agresor, al malvado. Sin embargo, la Iglesia no puede utilizar esa dinámica porque su lucha no es contra los soldados enemigos, sean de izquierdas, de derechas, de adelante, de atrás, rojos, amarillos o verdes. No. Dice San Pablo, nuestro combate y nuestra lucha no son contra los poderes de este mundo, sino contra los poderes del más allá, el demonio, el pecado y la muerte. Y las armas que tenemos son la fe en Cristo, la esperanza y el amor. Con esas armas es que Jesús manda edificar el reino y luchar en este mundo. Y Pedro lo quiere. No quiere sufrir él. Apártate de mí, Satanás, le dirá Jesús cuando Pedro se niega. Y Jesús, en lugar de cambiar de teoría o de doctrina, dice, no solo yo voy a sufrir, sino que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz. Y la cruz es algo terrible. Si la ejecución de la sentencia de muerte con la guillotina, con la horca, con la inyección letal, con la silla eléctrica, etcétera, 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 es terrible, la ejecución de la sentencia de muerte en la crucifixión era la peor de todas que ha inventado la humanidad. Y Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Este Pedro que no quiere en este momento, que incluso va a sacar la espada en el huerto de los olivos cuando el Señor se ha tomado preso, es decir, quiere usar la violencia física frente al injusto agresor. Eran injustos agresores los soldados mandados por el Sanedrín para tomar preso a Jesús. Eran enemigos. Y Pedro dice, la espada, saca la espada y le corta la oreja al soldado enemigo. La oreja porque el otro se quitó, San Pedro iba a partir de la cabeza. ¿Y Jesús qué hace? Dos cosas. Primera, Pedro, guarda la espada, quien a hierro mata, a hierro muere. Guarda la espada, Iglesia. Iglesia, nunca violencia, nunca inquisición, nunca cruzadas, nunca, en el nombre de la fe. Que la haga el rey, sí, si cree que tiene que hacerlo, que lo haga, pero la Iglesia no. Si a Pedro le dice guarda la espada, al enemigo Jesús le extiende la mano, se la pone en la oreja y le cura. Ama a tu enemigo, ejemplo. Jesús curando al enemigo, que un minuto después a empujones lo llevan al Sanedrín para ser juzgado y a empujones lo llevan al Calvario para clavar. A ese que iba a hacer eso con él, Jesús le cura. Este es el estilo de Cristo Jesús, el Mesías. Y Pedro, luego después de que usó la espada tan valiente, cuando una mujer le dijo, tú eres discípulo de Jesús, por 3 veces renegó. No, yo no soy, yo no conozco a ese Jesús. Antes con la espada sí, yo conozco a Jesús y estoy a su lado. Pedro no era cobarde, Pedro era valiente, pero con la espada. Pedro nunca hubiese abandonado a Jesús y nunca le hubiera negado si Jesús le deja utilizar la espada. Pero con las armas de la fe, la esperanza y el amor, Pedro perdió el combate y una mujer la hizo renegar 3 veces. El mismo Evangelio dice que después, en contra de lo de Judas, que también traiciona a Jesús por 30 monedas y se ahorca, se quita la vida, desesperado. No, Pedro no hace, no se quita la vida. Lloró amargamente y Jesús resucitado le va a perdonar. Lloró. No vienen los evangelios, pero cuentan los primeros cristianos que las lágrimas de Pedro fueron tan grandes que hicieron un surco en su mejilla, de las lágrimas que derramó, como las aguas de un río hacen un surco en la tierra. Una bella imagen, no es bíblica, pero en el arrepentimiento Pedro vuelve a encontrar, tú eres Pedro,
ya no eres Satanás, no. De nuevo vuelves a ser Pedro, pero Pedro porque sabes lo que significa seguir al Mesías. Final de la predicación de hoy. ¿Podemos hablar mal de los papas? Pues cuando el papa hace una cosa mala, que a veces las hacen, bien, nos explica lo de Pedro y nombré a Alejandro VI, Julio II, Inocencio III, el Papa Formoso, adúlteros algunos, o sea, incumpliendo la ley de la Iglesia, encima, familia con la una, con la otra y con la demás aquí. Vaya, pues sí, Alejandro VI ese Papa. ¿Cuántos hijos tuvo? Y lo divertido es que los hijos los nombraba cardenales. Ay, Dios mío. Lo curioso es que luego uno de esos cardenales, un sobrino suyo, llegó a ser santo. De un árbol con raíces podridas, como era la familia Borgia, pocos años después salió un santo, San Francisco Javier, gran santo, por cierto. Quiero decir que ninguna familia es perfectamente buena o perfectamente mala. Hay de todo. Ovejas equivocadas hay en todos los rebaños. Pues bien, sí, podemos decir a veces que el Papa se equivoca, que se ha equivocado, incluso que a veces es como Satanás. Pero cuidado, porque a veces hay malas informaciones u opiniones equivocadas. Algunos dicen que el Papa actual es muy bueno, yo digo eso. Pero otros dicen que no es bueno, no, que es el anticristo. Algunos católicos dicen que el Papa es Satanás. Algunos católicos equivocados odian al Papa. En Internet hay multitud de vídeos con esos odios contra el pobre Papa Francisco. Francisco a veces acierta y con 88 años a veces se equivoca. Claro, ¿cómo no? En esa edad. El Papa cuando lee el papel que han preparado los secretarios y él, perfecto. Ahora, cuando el Papa deja los papeles y habla así de manera espontánea, ¡ay, Dios mío! Y los periodistas que tienen muy mala intención le hacen preguntas capciosas para conseguir una declaración que abra titulares y mienten los periodistas. ¿Acaso han oído ustedes, si siguen las noticias, que el Papa ha dicho que hay que votar a Trump? ¿Han oído? Dice en algunos medios de comunicación, hay que votar a Trump porque lo ha dicho el Papa. ¡Ay, Dios mío! Hace 4 años atacó al pobre Trump. Es mentira, el Papa no ha dicho eso. Es verdad que ha dicho una cosa complicada. ¿Qué le preguntó el periodista? ¿Pueden existir circunstancias en las que sea moralmente admisible votar a un candidato, un político que quiere en las elecciones pedir votos? Admisible votarle si ese candidato es favorable a la interrupción de la vida, o sea, el aborto. Y las actuales elecciones que vendrán en los Estados Unidos de Norteamérica, de cuyo resultado va a depender mucho el bien o el mal de la humanidad, mucho. Hay 2 candidatos, uno que directamente defiende el aborto, sí, en general, y otro que hipócrita o verdaderamente, dejémoslo ahí con pregunta, está aparentemente en contra. Entonces pregunta, ¿se puede votar a un político que esté a favor del aborto? ¿Y qué dice el Papa? Dios mío, ¿qué dice? ¿Que sí, que no? Evidentemente el Papa nunca puede decir, si un político dice que está a favor de la liberación total del aborto, no en caso de peligro para la vida de la madre, no. En cualquier circunstancia, si la mujer lo decide, su palabra es la ley, como dice la canción, mi palabra es la ley. Algo. Feminismo radical que defiende alguno, o alguna. Y el otro. Entonces, ¿qué contesta el Papa a esta pregunta capciosa? Atentos, dice así. En la moral, en las normas éticas, la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo. El quedarse indiferente ante las elecciones políticas y yo no voto, yo paso, eso es malo, no es bueno. No es bueno desentenderse del futuro de la humanidad cuando te dan y te piden la opinión. Y puedes decir con tu voto
quién va a gobernar, si este o aquel o aquella. Sigue el Papa. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. El mal menor. Cuando uno es malo y el otro es peor, los dos son igualmente malos. Cuando tienes por un lado el tigre y por otro el león, te preguntan, oiga, ¿usted quién prefiere que le muerda, un tigre o un león? Pues vamos a ver, oye, ¿por qué no me pone un colibrí? ¿Que me muerda un colibrí, un pájaro chiquitito, o me muerda un león? Pues la elección es complicada. Y sigue el Papa diciendo, ¿quién es el mal menor? ¿Quién es? Como decía el periodista, sé por dónde vas, sé a dónde quieres llevarme y te pregunto, y pregunto por ello. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? Más claro habla. Quien no sepa a quién se refiere con la palabra señor y señora, que siga tranquilo y mejor que no se entregue. Pero, a poco que estemos informados, ya sabemos de quién está hablando. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? Respuesta del Papa. No lo sé. Claro. No lo sé. Quizá en su corazón lo sabe, pero no quiere en público ensuciarse las manos por el uno o por la otra. Yo no lo sé cuál será el mal menor. Que cada uno, la responsabilidad política que tiene cada uno, que cada uno en conciencia piense y haga eso. Entre dos males quizás, elegir el mal menor. Ahí termina el Papa. No ha dicho a quién votar. Queda claro, porque luego en otro momento dice, es un mal el aborto, es un mal cerrar fronteras, no dar asilo al que huye del hambre, de la guerra, de la miseria. Es decir, un político de esos está a favor de una cosa que es mala y el otro político está a favor de otra cosa que también es mala. La política anti-emigración de uno de esos dos candidatos es criminal. Y cuando dice en público que los extranjeros están comiendo los gatos y los perros en un salvaje, se comen gatos y perros, más todavía los de Haití se comen gatos y perros aquí en Estados Unidos, le han contestado los de Haití, usted está poniendo en peligro nuestra vida, porque alguien, confundido por esa frase de usted, pretendiendo defender gatos y perros, quizá van a atacar a los de Haití. Y eso es un pecado.